El mar estaba inquieto aquella noche. Las olas no eran violentas, pero tampoco tranquilas. Se movían como si escondieran algo, como si el agua misma supiera que estaba a punto de devolverle al mundo un objeto que nunca debió ser olvidado. Un hombre nadaba con dificultad, luchando contra la corriente, respirando con esfuerzo mientras el agua salada golpeaba su rostro una y otra vez. De pronto, algo duro chocó contra su brazo. El hombre se detuvo. Frente a él flotaba un viejo baúl de madera, oscuro, gastado por el tiempo, cubierto de algas y marcas profundas. Parecía antiguo, demasiado antiguo para estar ahí. El hombre se acercó con cautela y lo tocó. El baúl se abrió lentamente, como si respondiera a su presencia. Desde el interior comenzaron a salir objetos sin forma clara, trozos de madera, restos oxidados, y entonces apareció la máscara. Era verde. No un verde común, sino un tono extraño, casi antinatural, como si no perteneciera a este mundo. Tenía una sonrisa exagerada, congelada para siempre, y unos ojos vacíos que parecían observar incluso sin vida. La máscara flotó en la superficie del agua, girando lentamente, como esperando a alguien. El hombre retrocedió, sintiendo un miedo que no sabía explicar, y entonces el mundo cambió. Horas después, muy lejos del mar, la vida seguía su curso normal en la ciudad, una ciudad ruidosa, rápida, indiferente. Dentro de un banco pequeño, un hombre delgado, de postura tímida y sonrisa nerviosa, acomodaba papeles detrás de un escritorio. Su nombre era Stanley Ipkiss. Stanley era el tipo de persona que pedía disculpas incluso cuando no había hecho nada malo. Saludaba a todos, ayudaba a todos y casi nadie lo respetaba. Trabajaba como empleado bancario y aunque era responsable y honesto, siempre parecía invisible para el mundo. Esa mañana, Stanley se acercó a una compañera de trabajo con una sonrisa esperanzada. En su mano tenía 2 boletos. «Tengo 2 entradas para esta noche», dijo con voz suave. «Pensé que tal vez te gustaría acompañarme». La mujer lo miró, fingiendo interés por un segundo. Luego sonrió, pero no con amabilidad. «Ay, Stanley, mi amiga ama ese lugar», respondió. «Justo estaba buscando boletos. ¿Podrías darme los 2?» Stanley dudó solo un instante, luego asintió. «Claro, si los necesitas». Le entregó ambos boletos. Ella los tomó sin agradecer demasiado y se fue. Stanley se quedó de pie, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. En ese momento, su mejor amigo apareció junto a él. «¿Otra vez, Stanley?», dijo con frustración. «La gente te pisa porque tú se los permites». Stanley solo sonrió, como si no entendiera del todo. Mientras hablaban, la puerta del banco se abrió y el ambiente cambió. Entró una mujer, alta, elegante, con un vestido rojo que parecía encender el lugar. Su cabello caía con naturalidad y su mirada tenía algo misterioso, algo peligroso. Stanley se quedó sin palabras. «Buenos días», dijo ella. «Mi nombre es Tina. Quiero abrir una cuenta». Stanley reaccionó tarde, nervioso, derramando algunos papeles antes de atenderla. Tina colocó su bolso sobre el mostrador. Stanley no lo notó, pero dentro del bolso había una pequeña cámara oculta, grabando cada rincón del banco. Tina sonreía, pero no era una sonrisa inocente. Stanley, sin saberlo, le explicó todo con detalle: procedimientos, horarios, seguridad, todo. Tina asentía, fingiendo interés, mientras la cámara registraba cada segundo. Cuando ella se fue, Stanley suspiró profundamente. «Era increíble», le dijo a su amigo. «Nunca había visto a alguien así». «Olvídala», respondió él. «Esta noche hay una fiesta. Vamos». Stanley aceptó sin entusiasmo. Algo era mejor que volver a casa solo. Esa noche, Stanley salió rumbo a la fiesta, pero su mala suerte lo esperaba. Su auto no arrancó. En el taller mecánico, los trabajadores sacudieron la cabeza. «No podemos arreglarlo ahora», dijeron. «Si tienes prisa, usa este». Le dieron un coche viejo, ruidoso, casi una burla. Stanley no tuvo opción. Llegó al club con el corazón lleno de esperanza, solo para ser humillado. Los guardias lo miraron de arriba abajo. «Este lugar no es para gente como tú», dijeron.
Stanley intentó explicarse, pero fue inútil. Regresó al coche, derrotado. En el camino de regreso, el coche se detuvo en un puente. Silencio. Medianoche. Stanley bajó, frustrado, golpeando el volante. Entonces miró hacia el agua. Algo flotaba. Parecía un cuerpo. Stanley tragó saliva. Tal vez alguien necesita ayuda, susurró. Sin pensarlo demasiado, bajó hacia el agua. Al acercarse, se dio cuenta de que no era un cuerpo humano, sino un montón de basura, y entre ella, la máscara verde. Stanley la sostuvo en sus manos. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón, solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si... ¿Me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. El espejo fue el primero en presenciar la transformación. Stanley Ipkiss se quedó inmóvil, con las manos temblando, observando cómo su propio reflejo dejaba de parecer humano. La piel de su rostro adquirió un tono verde intenso, imposible, como si hubiera sido pintado con una pintura viva. Sus ojos se agrandaron, su sonrisa se estiró más allá de lo natural, y su expresión se volvió exagerada, caricaturesca, grotesca, pero al mismo tiempo poderosa. Intentó quitarse la máscara. No pudo. La máscara ya no era un objeto, era parte de él. Stanley gritó, pero su voz no salió como un grito normal. Sonó exagerada, elástica, casi cómica. Su cuerpo comenzó a moverse solo, sin que él lo ordenara. Sus piernas se doblaban, sus brazos giraban, y de pronto estaba bailando en medio de su pequeño apartamento, rompiendo muebles, saltando de un lado a otro con una energía que nunca había sentido. No era miedo lo que sentía, era liberación. Durante toda su vida había sido contenido, callado, ignorado, y ahora no había límites. Cuando abrió la puerta de su apartamento y salió al pasillo, una vecina apareció justo en ese momento. Era una mujer mayor, obsesionada con su apariencia, siempre cuidando su piel, siempre usando mascarillas faciales verdes. Al ver a Stanley, lanzó un grito tan fuerte que el pasillo pareció temblar. ¡Monstruo!, gritó. Stanley intentó hablar, pero su boca se movía más rápido que sus pensamientos. Su lengua parecía tener vida propia. La mujer, aterrorizada, sacó un arma pequeña que llevaba escondida en su bata. «¡No te acerques!», gritó. Antes de que pudiera disparar, Stanley reaccionó por instinto. Su cuerpo se comprimió, se estiró y saltó por la ventana como si fuera una pelota rebotadora. Cayó en la calle con un impacto imposible y se levantó riendo. La risa no era suya, era la risa de la máscara. La noche lo recibió con luces, sonidos y movimiento. Un coche se detuvo frente a él. El conductor tocó el claxon con furia para que se apartara. Stanley metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, algo parecido a un claxon de juguete. ¿Quieres ruido?, dijo con una sonrisa imposible. Apretó el claxon. El sonido fue tan fuerte que los vidrios del coche explotaron en 1000 pedazos. El cabello del conductor se levantó como púas. Stanley se quedó mirando el caos con asombro infantil, como un niño que descubre por primera vez el poder. «¡Wow!», dijo. «Me gusta». Entonces recordó. El taller mecánico, la humillación, el coche horrible. Su cuerpo se movió solo. En segundos estaba frente al taller. Entró rompiendo la puerta y comenzó a destruirlo todo. Lanzó herramientas, dobló metal, convirtió el lugar en una caricatura de destrucción, no por odio, sino por diversión, porque por primera vez nadie podía detenerlo. Horas después regresó a casa, se dejó caer en la cama, y todo se volvió negro.
La mañana llegó como un golpe de realidad. Stanley despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró sus manos, normales. Tocó su rostro, normal. Corrió al espejo. No había rastro de la máscara. Fue un sueño, susurró. Solo un sueño. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El corazón se le subió a la garganta. Al abrir, encontró a un oficial de policía. Detrás de él estaba la vecina, señalándolo con un dedo tembloroso. Anoche, dijo ella, ese hombre, con la cara verde, me atacó. Stanley tragó saliva. Yo estuve durmiendo. Mintió. El oficial lo observó con atención, como si algo no encajara del todo. Finalmente asintió y se fue. Stanley cerró la puerta y cayó de rodillas. En el suelo, la máscara lo observaba. Tú hiciste esto, dijo, sosteniéndola. Me hiciste hacer cosas que nunca haría. La lanzó por la ventana. Giró para irse. Escuchó un golpe. La máscara estaba de nuevo sobre su mesa. Stanley retrocedió. No, no es posible. En el banco, ese día fue peor de lo normal. Llegó tarde. Cansado, confundido. Su jefe lo regañó frente a todos. Siempre tarde, siempre excusas, gritó. Eres un desastre, Ipkiss. Stanley apretó los puños. Por primera vez no bajó la mirada. Volvió a casa con un periódico bajo el brazo. En él había una noticia pequeña, casi insignificante. Una foto. Tina Carlyle, cantante en un club nocturno, el mismo club, el lugar donde lo habían rechazado. Stanley sintió algo moverse dentro de él. Tengo que ir, dijo, pero sabía que no podía. No sin dinero, no sin poder. Miró el sillón. La máscara estaba ahí, esperándolo. Tal vez, susurró, tal vez no eres una maldición. Tal vez eres lo que siempre necesité. Esa noche Stanley volvió a ponerse la máscara, y esta vez no fue un accidente. La transformación fue inmediata, más intensa, más controlada. Stanley rió, se vistió con un traje llamativo, tomó dinero y salió rumbo al banco, no como empleado, como ladrón. Rompiendo el espejo frontal, apareció frente a los criminales que vigilaban el lugar. Llegan tarde, dijo. Así no se roba un banco, y desapareció. Cuando la policía llegó, arrestaron a los hombres equivocados. Mientras tanto, Stanley conducía un coche de lujo hacia el club. Entró como rey, pagó sin mirar precios. Tina lo vio y sonrió. Bailaron, rieron. Ella pensó que era rico. Él pensó que por fin era visto, pero el peligro también llegó. Los criminales comenzaron a disparar. Stanley esquivaba balas como si fueran mariposas. La policía llegó. Los criminales fueron arrestados, pero algo quedó atrás. Un pedazo de corbata de Stanley. Esa noche, mientras dormía, Stanley no sonrió. Sabía que la máscara no era solo diversión, era una puerta, y alguien más estaba mirando. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón. Solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. Stanley Ipkiss caminaba hacia el banco con pasos lentos, como si cada paso pesara más que el anterior. El recuerdo de la noche anterior no se le iba de la cabeza. El club, la música, Tina bailando con él, las balas pasando a centímetros de su rostro, la sensación de poder absoluto y luego el miedo, porque en medio de toda esa locura había algo que no podía ignorar. Había robado un banco. Aunque no se sentía como un criminal, sabía que el dinero en su apartamento no había aparecido por arte de magia. Estaba ahí, apilado, real, pesado, y con el dinero también estaba la máscara, descansando sobre una silla como si no hubiera hecho nada malo. En el banco, el ambiente estaba tenso. La policía había acordonado parte del edificio. Oficiales entraban y salían, tomando fotografías, haciendo preguntas. Stanley intentó pasar desapercibido, pero era imposible. Su jefe lo interceptó apenas cruzó la puerta.
¿Dónde estabas anoche? Le preguntó con dureza. Hubo un robo aquí mismo. Stanley tragó saliva. En casa, respondió. Durmiendo. El jefe lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. En ese momento, Stanley vio algo que le heló la sangre. Un oficial sostenía un pedazo de tela verde con rayas amarillas. Su corbata. El oficial hablaba con otro policía, un hombre mayor, de rostro serio y mirada penetrante. Era el detective encargado del caso. Stanley sintió que el mundo se le venía encima. Tranquilo, se dijo a sí mismo. Nadie sabe nada. Pero no era verdad. El detective observó a Stanley desde lejos. No dijo nada, solo lo miró. Y ese silencio fue peor que cualquier acusación. Horas después, Stanley regresó a su apartamento completamente agotado. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella. El silencio del lugar lo envolvió, pero no le dio paz. Esto se está saliendo de control, murmuró. Miró la máscara. Tengo que saber qué eres, le dijo. No puedes ser solo. Magia sin explicación. Decidido, Stanley salió nuevamente, esta vez hacia una tienda pequeña y oscura en un barrio viejo de la ciudad. Era un lugar que vendía libros antiguos, artefactos extraños y objetos que nadie más quería. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, de ojos cansados pero inteligentes. Busco información sobre máscaras, dijo Stanley. El hombre lo observó con interés. ¿Qué tipo de máscaras? Stanley sacó un dibujo rápido que había hecho de la máscara verde. El rostro del hombre cambió. Eso no es una máscara común. Lo invitó a pasar al fondo de la tienda. Allí, rodeados de libros antiguos y estatuas rotas, comenzó a contarle una historia. Habló de dioses antiguos, de uno en particular, un dios del caos, de la travesura, de la burla, un ser que no respetaba reglas ni límites, un dios que encontraba diversión en el desorden y el deseo humano. Según la leyenda, ese dios había sido castigado y su poder sellado en una máscara. La máscara no crea algo nuevo, dijo el hombre. Libera lo que ya está dentro de ti. Stanley sintió un escalofrío. Pero yo no soy malo, respondió. No quiero lastimar a nadie. El hombre lo miró con seriedad. La máscara no distingue entre bien y mal, solo amplifica. Stanley salió de la tienda con más preguntas que respuestas. Esa noche, Tina apareció en el banco. Stanley no esperaba verla. Su corazón comenzó a latir más rápido en cuanto la vio caminar hacia él con esa sonrisa que parecía esconder secretos. Stanley, dijo, quería preguntarte algo raro. Él fingió tranquilidad. Claro. ¿Conoces a un hombre con la cara verde? Stanley sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tal vez, respondió. ¿Por qué? Porque creo que me gusta, dijo ella, y quería volver a verlo. Stanley dudó unos segundos. Puedo arreglarlo, dijo finalmente. Esta noche. Tina sonrió, satisfecha. Cuando ella se fue, Stanley supo que estaba cruzando una línea peligrosa. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, alguien más observaba. El hombre que había enviado a Tina al banco estaba furioso. Su plan había fracasado. Sus hombres estaban detenidos. El dinero había desaparecido y ahora un extraño con cara verde se estaba llevando todo lo que él consideraba suyo. Quiero esa máscara, dijo, golpeando la mesa. Sea lo que sea, es mía. Ordenó vigilar a Stanley. Ordenó seguir a Tina y ordenó prepararse para la violencia. Esa noche, Stanley volvió a ponerse la máscara, esta vez no por miedo, ni por venganza, sino por amor, por deseo, y sin saberlo, estaba entrando directamente en la trampa. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón, solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó.
Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, cubriéndola con un manto de luces artificiales y sombras alargadas. Para Stanley Ipkiss, aquella oscuridad no traía descanso, sino una tensión constante que se le apretaba en el pecho. Caminaba por su apartamento de un lado a otro, mirando el reloj una y otra vez, consciente de que cada minuto lo acercaba al encuentro con Tina y al peligro que eso implicaba. La máscara descansaba sobre la mesa. No se movía, pero Stanley sentía su presencia como si estuviera viva, como si lo observara. Desde que había escuchado la historia del viejo anticuario, ya no podía verla como un simple objeto. Era una puerta, una llave, algo antiguo que no obedecía reglas humanas. Solo esta vez más, murmuró. Después encontraré la forma de deshacerme de ti. Se colocó la máscara. La transformación fue inmediata, violenta, pero ya no lo sorprendía. Su cuerpo se tensó, su piel se volvió verde, su sonrisa se estiró hasta lo imposible. Sin embargo, había algo distinto. Esta vez, detrás de la locura, había un propósito claro: encontrarse con Tina. Salir del apartamento fue como deslizarse dentro de un mundo de caricatura viva. Los semáforos parecían saludarlo, los edificios doblarse ante su paso. El Mask avanzaba por las calles con saltos imposibles, riendo, cantando, improvisando pequeños actos de caos que dejaban a la gente entre el miedo y la confusión. Llegó al lugar acordado con Tina, un espacio abierto cerca del puerto, iluminado por faroles antiguos. Ella ya estaba ahí, mirando alrededor con nerviosismo. Cuando lo vio, sus ojos brillaron. Sabía que vendrías, dijo. Nunca falto a una cita, respondió él con una reverencia exagerada, pero no estaban solos. Desde las sombras, varios hombres observaban. No eran transeúntes, no eran curiosos, eran cazadores. La policía había estado siguiendo a Stanley desde hacía días, convencida de que aquel empleado bancario ocultaba algo grande. Y esa noche estaban listos para atraparlo. Las sirenas rompieron el silencio. «¡Alto, policía!», gritaron. Tina gritó y retrocedió aterrada. El Mask se quedó quieto por un segundo, como si no entendiera la situación. Luego sonrió aún más. «¿Jugamos?», dijo. Intentó congelarse, literalmente, pensando que así pasaría desapercibido, pero los policías lo veían claramente. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a rodearlo. El Mask entró en pánico. No miedo real, sino ese pánico absurdo que solo alguien con la mente distorsionada por la máscara podía sentir. Gritó, y su grito fue tan poderoso que su cráneo pareció abrirse en capas, como una muñeca rusa grotesca. La onda sonora hizo que los policías comenzaran a bailar sin control, moviendo los brazos y las piernas como marionetas. En medio del caos, el Mask logró escapar. Corrió, saltó, rodó por el asfalto hasta que, en un callejón, se arrancó la máscara. Stanley volvió a ser Stanley, temblando, sudando, completamente perdido. En ese momento, un auto se detuvo frente a él. Una mujer bajó la ventanilla. «Stanley, ¿qué te pasó?». Era una vieja conocida suya, una reportera. Sin pensarlo, Stanley subió al coche. Ella arrancó de inmediato, alejándolo del lugar. Durante el trayecto, Stanley se quebró. Le contó todo. La máscara, la transformación, el banco, la policía, el miedo. Ella escuchaba con atención, asentía, le daba palabras de consuelo. Stanley no notó la mirada rápida que ella lanzó por el retrovisor. Una mirada calculadora. No notó que el destino al que se dirigía no era seguro. El coche se detuvo en un lugar aislado, demasiado aislado. Antes de que Stanley pudiera reaccionar, varias manos lo sacaron del vehículo. Golpes, gritos, oscuridad. Cuando despertó, estaba atado, colgado, con la cabeza latiéndole de dolor. Frente a él estaba el hombre que había estado detrás de todo, el líder de la banda, el hombre que había enviado a Tina al banco. «Dime cómo funciona la máscara», exigió, «o mueres». Stanley negó con la cabeza, mareado. «No es algo que se controle», dijo. «Solo funciona cuando la usas». El criminal sonrió. «Entonces úsala tú,
o la usaré yo. Stanley, desesperado, intentó engañarlo. Funciona mejor si te la pones tú. El hombre no dudó, se colocó la máscara. La transformación fue distinta. No hubo diversión, no hubo inocencia. El rostro se volvió verde, sí, pero los ojos se llenaron de odio. Su sonrisa no era exagerada, era cruel. El poder fluyó por su cuerpo como veneno. Esto es increíble, dijo. Y es mío. Stanley supo en ese instante que había cometido un error terrible. El nuevo Mask no quería compartir, decidió algo peor. Te culparé de todo, dijo. Haré una copia falsa. Cuando la policía te encuentre con ella, pensarán que tú eres el monstruo. Y así lo hizo. Sus hombres fueron enviados a buscar el dinero robado del apartamento de Stanley. Mientras tanto, el verdadero Stanley fue abandonado, atado, con una máscara falsa en el bolsillo. La policía llegó, encontraron la máscara, lo arrestaron. En la celda, Stanley se sentía vacío. Había perdido la máscara, había perdido el control, había perdido a Tina. Cuando ella lo visitó, Stanley le dijo la verdad, toda. Le advirtió que su novio, ahora con la máscara real, se convertiría en algo mucho peor que él. No es como yo, dijo. Yo solo quería ser alguien. Él quiere destruir. Tina escuchó, lloró, dudó y se fue. Pero el destino aún no había terminado con Stanley. En la noche, algo pequeño se movía por los pasillos de la prisión. Su perro, silencioso, decidido, el comienzo de la esperanza. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón, solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. La prisión nunca dormía del todo, incluso en la madrugada, cuando las luces eran bajas y los pasillos parecían vacíos. Siempre había sonidos, pasos lejanos, llaves chocando contra metal, respiraciones cansadas, murmullos que venían de celdas donde la culpa y el miedo compartían el mismo espacio. Stanley Ipkiss estaba sentado en el borde de su litera, con la espalda encorvada y la mirada perdida, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. No había pasado tanto tiempo desde que su vida era simple, aburrida, sí, pero simple, un trabajo mediocre, un departamento pequeño, un perro fiel y sueños que nunca se atrevían a crecer demasiado. Y ahora estaba en una celda, acusado de ser un monstruo verde que robaba bancos, aterrorizaba a la ciudad y bailaba en medio del caos. Lo más cruel era que todo era verdad, y no lo era al mismo tiempo. Stanley pasó una mano por su rostro cansado. Todavía podía sentir la máscara, aunque no estuviera ahí, como una comezón en el alma, como una voz lejana que prometía poder, libertad y desastre. Todo esto es mi culpa, susurró. Pensó en Tina, en su sonrisa, en la forma en que lo había mirado cuando creía que él era alguien más, alguien poderoso, alguien digno de atención. Pensó en el hombre que ella realmente amaba, el criminal que ahora llevaba la máscara real y que estaba suelto en la ciudad. Ese pensamiento lo heló, porque Stanley sabía algo que nadie más sabía. La máscara no hacía a la gente mejor. No corregía defectos, los amplificaba, y en manos de alguien lleno de ambición, celos y violencia, el resultado solo podía ser devastador. Mientras Stanley se hundía en sus pensamientos, algo se movía en la oscuridad del pasillo. Era pequeño, silencioso, ágil. El perro de Stanley avanzaba con cuidado, esquivando charcos de luz y sombra, siguiendo el olor de su dueño. Había observado a los hombres que lo capturaron, había memorizado caminos, y ahora estaba ahí, con una misión que no entendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de su instinto. El guardia de turno dormía en su silla, la cabeza ladeada, las llaves colgando del cinturón. El perro se acercó, con delicadeza increíble, tiró del llavero con los dientes. Las llaves cayeron
cayeron al suelo con un tintineo suave. El guardia se movió un poco, murmuró algo, pero no despertó. El perro tomó las llaves y desapareció en la oscuridad. Minutos después, Stanley escuchó un sonido metálico. Levantó la cabeza justo cuando vio a su perro frente a la celda, moviendo la cola con emoción, las llaves en la boca. «Campeón», susurró Stanley, incrédulo. El perro dejó caer las llaves y se sentó, orgulloso. Stanley sintió un nudo en la garganta, se levantó, abrió la celda con manos temblorosas y salió al pasillo. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que alguien podía escucharlo. Avanzaron despacio, pegados a las paredes, esquivando cámaras y sombras. Cuando llegaron a la salida, un oficial apareció de repente. «¡Alto!», gritó. Stanley reaccionó por puro instinto. Tomó el arma del oficial y la apuntó sin intención real de disparar. «No quiero hacerte daño», dijo. «Solo déjame ir». El oficial dudó. Vio el miedo en los ojos de Stanley, no la maldad. Bajó lentamente las manos. Stanley salió corriendo. La noche lo recibió de nuevo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el verdadero Mask estaba despertando el infierno. El criminal se miraba en el espejo de un club nocturno lujoso, ahora vacío, con el rostro verde brillando bajo las luces. La máscara le daba fuerza, velocidad, resistencia, pero también algo más peligroso, una sensación de invencibilidad absoluta. «¿Por qué conformarme con bancos?», se dijo. «Puedo tenerlo todo». Tina estaba ahí, atada, temblando. «No quise traicionarte», dijo ella con la voz quebrada. «Solo quería escapar». El Mask la miró con desprecio. «Siempre fuiste mía», respondió. «Y ahora serás mi espectáculo final». Le colocó un artefacto en el cuerpo, un reloj, una bomba. «Corre», dijo. «Siempre te gustó correr». La soltó y la empujó hacia la calle. Stanley llegó justo a tiempo para ver a Tina huir, llorando, con el terror pintado en el rostro. «¡Tina!», gritó. Ella lo vio y casi se derrumbó. «Va a matar a todos», dijo. «Está loco». Antes de que Stanley pudiera responder, el Mask apareció, riendo, enorme, distorsionado, rodeado de sus hombres. «Mírate», dijo. «Sin la máscara no eres nada». Stanley apretó los puños. «Tal vez», respondió, «pero tú con ella eres peor». El enfrentamiento fue inmediato. Golpes que rompían paredes, disparos que se deformaban en el aire, explosiones absurdas. En medio del caos, el perro de Stanley saltó y atrapó la máscara cuando el villano se la quitó por un segundo. Confiado, el perro se transformó. Pequeño cuerpo, gran poder. El caos se volvió ridículo, salvaje, impredecible. Stanley aprovechó el momento, recuperó la máscara, la sostuvo en sus manos, por un instante dudó, luego la miró a Tina. «Confía en mí», dijo, se la puso. El verdadero Mask regresó, pero esta vez no había duda, ni miedo. Stanley tomó la bomba, se la tragó, dejó que explotara dentro de él sin sufrir daño alguno. Se movió más rápido que nunca, burlándose de la violencia, usando el poder sin perder el corazón. El villano retrocedió. «No es justo», gritó. «Yo la merecía». Stanley lo miró con firmeza. «No», dijo. «Nadie merece esto». Con un último acto absurdo, dibujó una palanca imaginaria, jaló de ella, y el villano fue absorbido por el agua, desapareciendo en la oscuridad. Silencio. Las sirenas se acercaron, el caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. «No soy quien fui con esto», dijo, «y tampoco quiero serlo». Tina tomó su mano. «Me gustas así», respondió, «tal como eres». Stanley sonrió. Arrojó la máscara al mar.
el agua la tragó lentamente y el mundo volvió a girar. El amanecer llegó despacio, como si la ciudad dudara en despertar después de todo lo ocurrido. El cielo tenía un tono gris azulado y el sol apenas se asomaba entre los edificios, iluminando las calles aún húmedas por la noche anterior. Sirenas lejanas se apagaban una a una y el ruido habitual de la ciudad tardaba en regresar, como si incluso el concreto necesitara tiempo para procesar el caos que había presenciado. Stanley Ipkiss estaba sentado en el borde del muelle, con los pies colgando sobre el agua tranquila. A su lado estaba Tina, envuelta en una chamarra que alguien le había dado, todavía temblando, no de frío, sino por todo lo que había pasado. El perro de Stanley descansaba cerca, exhausto pero atento, como si todavía esperara que algo más saliera mal. Nadie hablaba, no hacía falta. Stanley miraba el agua, el mismo mar que había devuelto la máscara al mundo y que ahora la había recibido de vuelta. Sabía que en algún lugar, en lo profundo, ese objeto seguía existiendo, no destruido, solo dormido. ¿Crees que vuelva?, preguntó Tina finalmente rompiendo el silencio. Stanley tardó en responder. No lo sé, dijo, pero sé algo. No nos pertenece. Nunca lo hizo. Tina asintió. Había visto suficiente para entender que algunas cosas estaban más allá de las decisiones humanas. Se abrazó a sí misma y respiró hondo. Yo también me equivoqué, dijo. Pensé que el poder era seguridad. Pensé que estar con alguien fuerte me protegería. Stanley la miró. El poder no protege, respondió. Solo revela. Ella lo observó con atención. Ya no lo veía como al hombre tímido del banco, ni como a la criatura verde imposible. Lo veía como alguien que había estado frente a algo inmenso y había decidido soltarlo. Eso le pareció más valiente que cualquier acto de fuerza. Horas después, la policía cerró el caso. No fue limpio, no fue perfecto, nunca lo es, pero el líder criminal había desaparecido, sus hombres fueron arrestados, y la evidencia encontrada en el club y en los muelles dejó claro que Stanley no era el responsable del caos que había aterrorizado a la ciudad. El alcalde incluso apareció brevemente ante las cámaras, hablando de justicia, de valentía ciudadana, de cómo el peligro había sido contenido. Nadie mencionó la máscara. Nadie intentó explicar lo inexplicable. A veces el mundo prefiere no saber. Stanley regresó a su apartamento ese mismo día. El lugar estaba destrozado, muebles rotos, ventanas reparadas a medias, marcas de una vida que ya no existía. Caminó lentamente por cada habitación, tocando los objetos como si se despidiera de ellos. Se sentó en el sillón, el mismo donde tantas veces había mirado la máscara preguntándose si debía usarla. Ya pasó, campeón, le dijo a su perro, que movió la cola. Todo pasó, pero no era del todo cierto. Esa noche, Stanley no durmió, cerraba los ojos y veía destellos verdes, sonrisas exageradas, la sensación de poder ilimitado, y junto a eso, algo más peligroso, la tentación, porque aunque había arrojado la máscara al mar, una parte de él sabía que lo que había sentido no era solo la influencia del objeto, había sido él, sus deseos, sus frustraciones, su rabia contenida durante años. La máscara no había creado eso, solo lo había liberado. Esa verdad le pesó más que cualquier acusación policial. Los días siguientes fueron extraños. En el banco, Stanley volvió a su puesto. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con respeto, como si algo hubiera cambiado sin saber exactamente qué. Su jefe intentó ser el mismo de siempre, gritón y autoritario, pero algo era distinto. Stanley ya no bajaba la mirada, no gritaba de vuelta, no amenazaba, simplemente no se encogía. «Necesito que llegues más temprano», le dijo su jefe una mañana. Stanley lo miró con calma. «Llegaré cuando corresponda a mi horario», respondió. «Y si hay un problema con eso, podemos hablarlo con recursos humanos». El jefe se quedó callado. No porque Stanley fuera intimidante, sino porque ya no parecía alguien fácil de aplastar. Esa fue la verdadera diferencia. Tina decidió quedarse en la ciudad.
Consiguió trabajo cantando en un lugar pequeño, lejos de clubes lujosos y hombres peligrosos. Cantaba con honestidad, sin fingir, y poco a poco la gente empezó a escucharla de verdad. Stanley iba a verla algunas noches, siempre sentado al fondo, aplaudiendo con una sonrisa tranquila. Su relación no fue perfecta ni rápida. Hablaron mucho, sobre mentiras, sobre miedo, sobre cómo ambos habían confundido lo que querían con lo que necesitaban. Stanley nunca volvió a ser invisible para ella, pero tampoco quiso volver a ser alguien más. Una tarde, caminando por la playa con su perro, Stanley se detuvo y miró el horizonte. El mar estaba tranquilo, pero sabía que eso no significaba nada. El agua siempre guardaba secretos. «Espero que nadie más te encuentre», murmuró. El perro ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Stanley respiró hondo y siguió caminando. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez seguiría en el banco, tal vez no, tal vez su vida sería simple otra vez, pero ya no sería pequeña, porque había aprendido algo que la máscara nunca pudo enseñarle del todo. No necesitaba ser alguien más para ser suficiente. No necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba poder para tener valor. La máscara había sido una prueba. Y había pasado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, algo se movió bajo el agua, muy profundo, muy lejos. Pero el mar siguió tranquilo, y Stanley Ipkiss, por primera vez en mucho tiempo, también. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. «No soy quien fui con esto», dijo, «y tampoco quiero serlo». Tina tomó su mano. «Me gustas así», respondió, «tal como eres». Stanley sonrió, arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente, y el mundo volvió a girar. El tiempo no se detuvo después de que la máscara desapareció en el mar. La ciudad siguió funcionando como siempre lo hacía, gente caminando rápido, coches tocando el claxon, anuncios brillando con promesas que rara vez se cumplían. Para todos los demás, la noche del caos se convirtió en una anécdota más, algo que se comentaba por unas semanas y luego se olvidaba. Pero para Stanley Ipkiss, el mundo ya no era el mismo. Había algo distinto en la forma en que despertaba cada mañana. No era miedo, tampoco era arrepentimiento. Era una especie de silencio interior que nunca antes había tenido. Durante años, su mente había estado llena de ruido, inseguridades, deseos reprimidos, fantasías de ser alguien más. Ahora, sin la máscara, todo eso seguía ahí, pero ya no gritaba. Stanley se levantaba temprano, sacaba a su perro a caminar y observaba a la gente con atención nueva. Veía gestos que antes ignoraba, pequeñas injusticias, pequeñas bondades, cosas que siempre habían estado ahí, pero que él no se permitía notar porque estaba demasiado ocupado sintiéndose pequeño. En el banco, la rutina continuaba. Papeles, clientes, firmas, pero Stanley ya no era el mismo empleado silencioso que pedía disculpas por existir. No se había vuelto arrogante ni agresivo, simplemente ocupaba su espacio. Cuando alguien intentaba aprovecharse de él, decía no. Cuando algo no era justo, lo señalaba. Y cuando cometía errores, los aceptaba sin hundirse. Eso incomodaba a algunas personas. Otras lo respetaban. Su jefe, por ejemplo, ya no sabía cómo tratarlo. Intentó presionarlo, hacerlo sentir culpable, recordarle su lugar, pero Stanley ya no tenía ese lugar. «No soy invisible», pensó una vez mientras organizaba documentos. «Nunca lo fui, solo me convencí de que lo era». Ese pensamiento lo acompañó durante días. Tina, por su parte, estaba reconstruyéndose. Cantar en lugares pequeños no era el sueño que había tenido de joven, pero era real. Nadie le pedía fingir. Nadie la usaba como distracción ni como herramienta. Cantaba porque quería, no porque alguien más se lo ordenara. Algunas noches, cuando el lugar estaba casi vacío, veía a Stanley sentado al fondo, escuchando con atención genuina. Eso le daba paz. Después de los conciertos, caminaban juntos sin hablar demasiado.
No había prisa, no había promesas exageradas. Ambos habían aprendido lo peligroso que era idealizar. A veces pienso en él, dijo Tina una noche, refiriéndose al hombre que había sido su amante y su verdugo. Y me pregunto cómo no lo vi antes. Stanley tardó en responder. «Lo viste», dijo, «solo que tenías miedo de estar sola». Ella lo miró, sorprendida. «¿Eso piensas?» «Eso pienso de mí también», respondió él. Tina sonrió con tristeza y apretó su mano. Pero aunque la vida parecía acomodarse, algo dentro de Stanley seguía inquieto, no por la máscara, sino por lo que había sentido al usarla. Una noche soñó que caminaba por la ciudad con su rostro verde, riendo, saltando, siendo invencible. En el sueño nadie lo rechazaba, nadie lo ignoraba, y cuando despertó, su corazón latía rápido, no de terror, sino de nostalgia. Eso lo asustó más que cualquier persecución policial. «No la extraño», se dijo. «Extraño no tener miedo». Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. La máscara no había eliminado su miedo, lo había anestesiado, y ahora, sin ella, tenía que enfrentarlo de verdad. Durante semanas, Stanley evitó lugares que lo hacían sentir pequeño, evitó conflictos, evitó decisiones grandes. Pero un día se dio cuenta de algo incómodo. Estaba empezando a esconderse otra vez. No detrás de la máscara, sino detrás de la comodidad. La revelación llegó de una forma simple. Un cliente gritándole en el banco, reclamando algo que no era culpa de Stanley. Antes Stanley habría bajado la cabeza, se habría disculpado, habría aceptado el maltrato. Esta vez no. «No le voy a permitir que me hable así», dijo con calma. «Si quiere ayuda, tiene que respetar». El cliente se quedó en silencio. No hubo aplausos, no hubo drama, solo respeto. Esa noche, Stanley entendió algo fundamental. El verdadero poder no era hacer lo que quisiera sin consecuencias. Era elegir quién quería ser incluso cuando tenía miedo. La máscara había sido una fantasía. Esto era real. Semanas después, Stanley recibió una carta. No tenía remitente, no tenía sello oficial, solo una frase escrita a mano. Algunas cosas nunca desaparecen, solo esperan. Stanley leyó la nota varias veces. Su primer impulso fue el pánico. Pensó en el mar, pensó en la máscara, pensó en alguien más encontrándola, pero luego respiró profundo y dobló la carta con cuidado. «Si vuelve», dijo en voz baja, «no será mi problema resolverla». Por primera vez se sintió realmente libre. Una tarde, caminando por la playa con Tina y su perro, Stanley se detuvo. El sol comenzaba a esconderse y el agua reflejaba tonos naranjas y violetas. Era el mismo lugar donde había encontrado la máscara por primera vez. «Aquí empezó todo», dijo. Tina lo miró. «Y aquí terminó». Stanley negó lentamente. «No», respondió. Aquí empezó a entenderse. Se quedó mirando el horizonte. No sabía si el mundo volvería a enfrentar algo como la máscara. Tal vez sí, tal vez no. El caos siempre encontraba formas nuevas de manifestarse, pero ya no creía que la solución fuera convertirse en algo más grande que la vida. A veces solo era cuestión de no huir de ella. Stanley tomó la mano de Tina. El perro ladró suavemente. El mar siguió moviéndose, indiferente, eterno, y por primera vez desde que todo había comenzado, Stanley Ipkiss no sintió la necesidad de ser otra cosa que él mismo. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. «No soy quien fui con esto», dijo, «y tampoco quiero serlo». Tina tomó su mano. «Me gustas así», respondió, «tal como eres». Stanley sonrió, arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente, y el mundo volvió a girar. Eso fue lo primero que Stanley Ipkiss comprendió cuando comenzó a sentir esa inquietud antigua, esa presión leve en el pecho que no venía del miedo sino de la intuición. Habían pasado meses desde la noche en que arrojó la máscara al océano, meses de calma, de rutinas nuevas,
de una vida que por fin parecía avanzar sin sobresaltos, pero aún así, cada vez que caminaba cerca de la costa, algo dentro de él se tensaba, como si el agua lo observara de vuelta. La ciudad había cambiado poco, las noticias hablaban de nuevos escándalos, nuevos criminales, nuevas promesas políticas. El nombre del hombre de la cara verde ya era solo un recuerdo borroso, una leyenda urbana que algunos exageraban y otros negaban. Para la mayoría había sido un episodio extraño, imposible de explicar, y por eso mismo fácil de olvidar, pero no para todos. Muy temprano una mañana, un barco pesquero regresó al puerto con menos peces de lo esperado y más inquietud de la deseada. Uno de los marineros, un hombre joven con manos curtidas y mirada cansada, había encontrado algo atrapado en sus redes. No era un pez, no era madera común, era un objeto cubierto de algas, pesado, antiguo, verde. El hombre no sabía por qué, pero en cuanto lo tocó, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Una risa breve escapó de su garganta, sin que él la provocara. Sus compañeros lo miraron raro. ¿Estás bien?, le preguntaron. Él asintió. Mintió. Esa misma noche, llevó el objeto a su pequeño departamento, cerca del puerto. Lo limpió con cuidado, retirando la sal y el musgo. La máscara apareció completa, intacta, con esa sonrisa exagerada que parecía burlarse incluso del tiempo. «¡Qué cosa tan rara!», murmuró. No sabía nada de Stanley Ipkiss, no sabía nada de dioses antiguos ni de caos. Solo sabía que algo dentro de él despertaba al mirar esa máscara. Algo que había estado dormido durante años. Stanley tuvo un sueño esa misma noche. Soñó con agua subiendo lentamente por las paredes de su apartamento. Soñó con risas que no eran suyas. Soñó con un rostro verde reflejado en el vidrio de una ventana, observándolo sin parpadear. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, su perro ladrando a la nada. «Tranquilo», le dijo. Solo fue un sueño, pero no lo creyó del todo. Durante el desayuno, mientras Tina cantaba suavemente en la cocina y la radio murmuraba noticias irrelevantes, Stanley sintió ese viejo cosquilleo en la nuca, la sensación de que algo se había puesto en movimiento sin pedir permiso. «¿Qué te pasa?», preguntó Tina, notando su expresión. «Nada», respondió él. «Solo recuerdos». Ella lo observó con atención, pero no insistió. Ambos sabían que algunas heridas no dolían, pero tampoco desaparecían. La transformación del pescador ocurrió sin testigos. Se puso la máscara sin pensarlo demasiado, frente a un espejo roto. Al principio rió. Luego gritó, su cuerpo se dobló, sus huesos crujieron, su piel se tornó verde, pero a diferencia de Stanley, no había inocencia en su sorpresa, no había alivio, había hambre. La máscara encontró algo distinto dentro de él, frustración profunda, ira acumulada, una vida de sentirse pequeño, ignorado, reemplazable. La máscara no lo liberó, lo empujó. Cuando salió a la calle esa noche, el caos fue silencioso al principio. Un robo pequeño, una broma cruel, luego algo más grande, una pelea, un incendio accidental, risas exageradas resonando entre edificios viejos. La ciudad no lo notó de inmediato, pero Stanley sí. La noticia apareció en el periódico 2 días después, un artículo breve, casi insignificante, extraños disturbios nocturnos en el puerto. Stanley lo leyó 2 veces. La descripción era vaga, pero había detalles que le erizaron la piel. Daños absurdos, testigos confundidos, risas. «No», susurró. Tina lo vio palidecer. «¿Qué pasa?». Stanley cerró el periódico. «Creo que algo volvió». Tina no necesitó más explicación. «¿La máscara?». Él asintió. El silencio que siguió fue pesado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella finalmente. Stanley respiró hondo. «Nada», respondió. Y todo. Esa noche Stanley caminó solo por el puerto. No llevaba máscara, no llevaba armas, solo llevaba la experiencia de haber estado ahí antes. Observó desde las sombras, escuchó risas distorsionadas, vio luces parpadear sin razón, y lo vio, otro Mask, distinto, más torpe, más violento.
Stanley sintió miedo, pero también claridad. No soy responsable de detenerlo, pensó, pero tampoco puedo fingir que no existe. Cuando el nuevo Musk desapareció entre los callejones, Stanley no lo siguió. Volvió a casa con pasos lentos, conscientes. Esa noche habló con Tina. No puedo ser quien fui, dijo. No puedo volver a usarla, pero tampoco puedo huir. Tina lo escuchó sin interrumpir. Entonces no lo hagas solo, dijo. No tienes que ser un monstruo para enfrentarte a uno. Stanley la miró, sorprendido. Por primera vez entendió que el caos no siempre se combate con fuerza. A veces se enfrenta con decisión. El nuevo Musk siguió actuando durante días, pequeños actos al principio, luego más grandes. La ciudad empezó a notar. La policía investigaba sin entender. Los rumores crecían. Stanley observaba, conectando patrones, recordando errores. No quería volver a ser alguien más, pero tampoco quería ser el hombre que mira hacia otro lado. Una noche se detuvo frente al espejo. No había máscara, solo él. Tal vez, dijo en voz baja, tal vez nunca se trató de la máscara. Apagó la luz y salió. El mar seguía ahí, paciente, esperando. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. No soy quien fui con esto, dijo, y tampoco quiero serlo. Tina tomó su mano. Me gustas así, respondió, tal como eres. Stanley sonrió. Arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente y el mundo volvió a girar. El espejo frontal apareció frente a los criminales que vigilaban el lugar. Llegan tarde, dijo. Así no se roba un banco, y desapareció. Cuando la policía llegó, arrestaron a los hombres equivocados. Mientras tanto, Stanley conducía un coche de lujo hacia el club. Entró como rey, pagó sin mirar precios. Tina lo vio y sonrió. Bailaron, rieron. Ella pensó que era rico. Él pensó que por fin era visto, pero el peligro también llegó. Los criminales comenzaron a disparar. Stanley esquivaba balas como si fueran mariposas. La policía llegó. Los criminales fueron arrestados, pero algo quedó atrás. Un pedazo de corbata de Stanley. Esa noche, mientras dormía, Stanley no sonrió. Sabía que la máscara no era solo diversión, era una puerta, y alguien más estaba mirando. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón. Solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. Stanley Ipkiss caminaba hacia el banco con pasos lentos, como si cada paso pesara más que el anterior. El recuerdo de la noche anterior no se le iba de la cabeza. El club, la música, Tina bailando con él, las balas pasando a centímetros de su rostro, la sensación de poder absoluto y luego el miedo, porque en medio de toda esa locura había algo que no podía ignorar. Había robado un banco. Aunque no se sentía como un criminal, sabía que el dinero en su apartamento no había aparecido por arte de magia. Estaba ahí, apilado, real, pesado, y con el dinero también estaba la máscara, descansando sobre una silla como si no hubiera hecho nada malo. En el banco, el ambiente estaba tenso. La policía había acordonado parte del edificio. Oficiales entraban y salían, tomando fotografías, haciendo preguntas. Stanley intentó pasar desapercibido, pero era imposible. Su jefe lo interceptó apenas cruzó la puerta. ¿Dónde estabas anoche?, le preguntó con dureza. Hubo un robo aquí mismo. Stanley tragó saliva. En casa, respondió. Durmiendo. El jefe lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. En ese momento, Stanley vio algo que le heló la sangre. Un oficial sostenía un pedazo de tela verde con rayas amarillas. Su corbata.
El oficial hablaba con otro policía, un hombre mayor, de rostro serio y mirada penetrante. Era el detective encargado del caso. Stanley sintió que el mundo se le venía encima. Tranquilo, se dijo a sí mismo. Nadie sabe nada. Pero no era verdad. El detective observó a Stanley desde lejos. No dijo nada, solo lo miró. Y ese silencio fue peor que cualquier acusación. Horas después, Stanley regresó a su apartamento completamente agotado. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella. El silencio del lugar lo envolvió, pero no le dio paz. Esto se está saliendo de control, murmuró. Miró la máscara. Tengo que saber qué eres, le dijo. No puedes ser solo. Magia sin explicación. Decidido, Stanley salió nuevamente, esta vez hacia una tienda pequeña y oscura en un barrio viejo de la ciudad. Era un lugar que vendía libros antiguos, artefactos extraños y objetos que nadie más quería. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, de ojos cansados pero inteligentes. Busco información sobre máscaras, dijo Stanley. El hombre lo observó con interés. ¿Qué tipo de máscaras? Stanley sacó un dibujo rápido que había hecho de la máscara verde. El rostro del hombre cambió. Eso no es una máscara común. Lo invitó a pasar al fondo de la tienda. Allí, rodeados de libros antiguos y estatuas rotas, comenzó a contarle una historia. Habló de dioses antiguos, de uno en particular, un dios del caos, de la travesura, de la burla, un ser que no respetaba reglas ni límites, un dios que encontraba diversión en el desorden y el deseo humano. Según la leyenda, ese dios había sido castigado y su poder sellado en una máscara. La máscara no crea algo nuevo, dijo el hombre. Libera lo que ya está dentro de ti. Stanley sintió un escalofrío. Pero yo no soy malo, respondió. No quiero lastimar a nadie. El hombre lo miró con seriedad. La máscara no distingue entre bien y mal, solo amplifica. Stanley salió de la tienda con más preguntas que respuestas. Esa noche, Tina apareció en el banco. Stanley no esperaba verla. Su corazón comenzó a latir más rápido en cuanto la vio caminar hacia él con esa sonrisa que parecía esconder secretos. Stanley, dijo, quería preguntarte algo raro. Él fingió tranquilidad. Claro. ¿Conoces a un hombre con la cara verde? Stanley sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tal vez, respondió. ¿Por qué? Porque creo que me gusta, dijo ella, y quería volver a verlo. Stanley dudó unos segundos. Puedo arreglarlo, dijo finalmente. Esta noche. Tina sonrió, satisfecha. Cuando ella se fue, Stanley supo que estaba cruzando una línea peligrosa. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, alguien más observaba. El hombre que había enviado a Tina al banco estaba furioso. Su plan había fracasado. Sus hombres estaban detenidos. El dinero había desaparecido y ahora un extraño con cara verde se estaba llevando todo lo que él consideraba suyo. Quiero esa máscara, dijo, golpeando la mesa. Sea lo que sea, es mía. Ordenó vigilar a Stanley, ordenó seguir a Tina y ordenó prepararse para la violencia. Esa noche, Stanley volvió a ponerse la máscara, esta vez no por miedo, ni por venganza, sino por amor, por deseo, y sin saberlo, estaba entrando directamente en la trampa. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón, solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel. Su cara se volvió verde. Su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, cubriéndola con un manto de luces artificiales y sombras alargadas. Para Stanley Ipkiss, aquella oscuridad no traía descanso,
sino una tensión constante que se le apretaba en el pecho. Caminaba por su apartamento de un lado a otro, mirando el reloj una y otra vez, consciente de que cada minuto lo acercaba al encuentro con Tina y al peligro que eso implicaba. La máscara descansaba sobre la mesa. No se movía, pero Stanley sentía su presencia como si estuviera viva, como si lo observara. Desde que había escuchado la historia del viejo anticuario, ya no podía verla como un simple objeto. Era una puerta, una llave, algo antiguo que no obedecía reglas humanas. Solo esta vez más, murmuró. Después encontraré la forma de deshacerme de ti. Se colocó la máscara. La transformación fue inmediata, violenta, pero ya no lo sorprendía. Su cuerpo se tensó, su piel se volvió verde, su sonrisa se estiró hasta lo imposible. Sin embargo, había algo distinto. Esta vez, detrás de la locura, había un propósito claro: encontrarse con Tina. Salir del apartamento fue como deslizarse dentro de un mundo de caricatura viva. Los semáforos parecían saludarlo, los edificios doblarse ante su paso. El Mask avanzaba por las calles con saltos imposibles, riendo, cantando, improvisando pequeños actos de caos que dejaban a la gente entre el miedo y la confusión. Llegó al lugar acordado con Tina, un espacio abierto cerca del puerto, iluminado por faroles antiguos. Ella ya estaba ahí, mirando alrededor con nerviosismo. Cuando lo vio, sus ojos brillaron. Sabía que vendrías, dijo. Nunca falto a una cita, respondió él con una reverencia exagerada, pero no estaban solos. Desde las sombras, varios hombres observaban. No eran transeúntes, no eran curiosos, eran cazadores. La policía había estado siguiendo a Stanley desde hacía días, convencida de que aquel empleado bancario ocultaba algo grande. Y esa noche estaban listos para atraparlo. Las sirenas rompieron el silencio. «¡Alto, policía!», gritaron. Tina gritó y retrocedió aterrada. El Mask se quedó quieto por un segundo, como si no entendiera la situación. Luego sonrió aún más. «¿Jugamos?», dijo. Intentó congelarse, literalmente, pensando que así pasaría desapercibido, pero los policías lo veían claramente. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a rodearlo. El Mask entró en pánico. No miedo real, sino ese pánico absurdo que solo alguien con la mente distorsionada por la máscara podía sentir. Gritó, y su grito fue tan poderoso que su cráneo pareció abrirse en capas, como una muñeca rusa grotesca. La onda sonora hizo que los policías comenzaran a bailar sin control, moviendo los brazos y las piernas como marionetas. En medio del caos, el Mask logró escapar. Corrió, saltó, rodó por el asfalto hasta que, en un callejón, se arrancó la máscara. Stanley volvió a ser Stanley, temblando, sudando, completamente perdido. En ese momento, un auto se detuvo frente a él. Una mujer bajó la ventanilla. «Stanley, ¿qué te pasó?». Era una vieja conocida suya, una reportera. Sin pensarlo, Stanley subió al coche. Ella arrancó de inmediato, alejándolo del lugar. Durante el trayecto, Stanley se quebró. Le contó todo. La máscara, la transformación, el banco, la policía, el miedo. Ella escuchaba con atención, asentía, le daba palabras de consuelo. Stanley no notó la mirada rápida que ella lanzó por el retrovisor. Una mirada calculadora. No notó que el destino al que se dirigía no era seguro. El coche se detuvo en un lugar aislado, demasiado aislado. Antes de que Stanley pudiera reaccionar, varias manos lo sacaron del vehículo. Golpes, gritos, oscuridad. Cuando despertó, estaba atado, colgado, con la cabeza latiéndole de dolor. Frente a él estaba el hombre que había estado detrás de todo, el líder de la banda, el hombre que había enviado a Tina al banco. «Dime cómo funciona la máscara», exigió, «o mueres». Stanley negó con la cabeza, mareado. «No es algo que se controle», dijo. «Solo funciona cuando la usas». El criminal sonrió. «Entonces úsala tú, o la usaré yo». Stanley, desesperado, intentó engañarlo. «Funciona mejor si te la pones tú». El hombre no dudó, se colocó la máscara.
La transformación fue distinta. No hubo diversión, no hubo inocencia. El rostro se volvió verde, sí, pero los ojos se llenaron de odio. Su sonrisa no era exagerada, era cruel. El poder fluyó por su cuerpo como veneno. Esto es increíble, dijo. Y es mío. Stanley supo en ese instante que había cometido un error terrible. El nuevo Mask no quería compartir, decidió algo peor. Te culparé de todo, dijo. Haré una copia falsa. Cuando la policía te encuentre con ella, pensarán que tú eres el monstruo. Y así lo hizo. Sus hombres fueron enviados a buscar el dinero robado del apartamento de Stanley. Mientras tanto, el verdadero Stanley fue abandonado, atado, con una máscara falsa en el bolsillo. La policía llegó, encontraron la máscara, lo arrestaron. En la celda, Stanley se sentía vacío. Había perdido la máscara, había perdido el control, había perdido a Tina. Cuando ella lo visitó, Stanley le dijo la verdad, toda. Le advirtió que su novio, ahora con la máscara real, se convertiría en algo mucho peor que él. No es como yo, dijo. Yo solo quería ser alguien. Él quiere destruir. Tina escuchó, lloró, dudó y se fue. Pero el destino aún no había terminado con Stanley. En la noche, algo pequeño se movía por los pasillos de la prisión. Su perro, silencioso, decidido, el comienzo de la esperanza. Es extraña, pero hermosa, dijo. La llevó a casa sin saber que acababa de cambiar su destino. En su apartamento, su perro comenzó a ladrar sin parar al ver la máscara. Stanley rió nervioso. Tranquilo, campeón, solo es una máscara. Se miró al espejo. ¿Qué tal si me la pruebo? En cuanto la colocó sobre su rostro, algo imposible ocurrió. La máscara se fusionó con su piel, su cara se volvió verde, su cuerpo se retorció. Su mente se liberó. Stanley dejó de ser Stanley. La locura acababa de nacer. Cerraba los ojos y veía destellos verdes, sonrisas exageradas, la sensación de poder ilimitado, y junto a eso, algo más peligroso, la tentación, porque aunque había arrojado la máscara al mar, una parte de él sabía que lo que había sentido no era solo la influencia del objeto, había sido él, sus deseos, sus frustraciones, su rabia contenida durante años. La máscara no había creado eso, solo lo había liberado. Esa verdad le pesó más que cualquier acusación policial. Los días siguientes fueron extraños. En el banco, Stanley volvió a su puesto. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con respeto, como si algo hubiera cambiado sin saber exactamente qué. Su jefe intentó ser el mismo de siempre, gritón y autoritario, pero algo era distinto. Stanley ya no bajaba la mirada, no gritaba de vuelta, no amenazaba, simplemente no se encogía. Necesito que llegues más temprano, le dijo su jefe una mañana. Stanley lo miró con calma. Llegaré cuando corresponda a mi horario, respondió. Y si hay un problema con eso, podemos hablarlo con recursos humanos. El jefe se quedó callado. No porque Stanley fuera intimidante, sino porque ya no parecía alguien fácil de aplastar. Esa fue la verdadera diferencia. Tina decidió quedarse en la ciudad. Consiguió trabajo cantando en un lugar pequeño, lejos de clubes lujosos y hombres peligrosos. Cantaba con honestidad, sin fingir, y poco a poco la gente empezó a escucharla de verdad. Stanley iba a verla algunas noches, siempre sentado al fondo, aplaudiendo con una sonrisa tranquila. Su relación no fue perfecta ni rápida. Hablaron mucho, sobre mentiras, sobre miedo, sobre cómo ambos habían confundido lo que querían con lo que necesitaban. Stanley nunca volvió a ser invisible para ella, pero tampoco quiso volver a ser alguien más. Una tarde, caminando por la playa con su perro, Stanley se detuvo y miró el horizonte. El mar estaba tranquilo, pero sabía que eso no significaba nada. El agua siempre guardaba secretos. «Espero que nadie más te encuentre», murmuró. El perro ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Stanley respiró hondo y siguió caminando. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez seguiría en el banco, tal vez no, tal vez su vida sería simple otra vez, pero ya no sería pequeña.
porque había aprendido algo que la máscara nunca pudo enseñarle del todo. No necesitaba ser alguien más para ser suficiente. No necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba poder para tener valor. La máscara había sido una prueba. Y había pasado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, algo se movió bajo el agua, muy profundo, muy lejos. Pero el mar siguió tranquilo, y Stanley Ipkiss, por primera vez en mucho tiempo, también. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. No soy quien fui con esto, dijo, y tampoco quiero serlo. Tina tomó su mano. Me gustas así, respondió, tal como eres. Stanley sonrió, arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente, y el mundo volvió a girar. El tiempo no se detuvo después de que la máscara desapareció en el mar. La ciudad siguió funcionando como siempre lo hacía, gente caminando rápido, coches tocando el claxon, anuncios brillando con promesas que rara vez se cumplían. Para todos los demás, la noche del caos se convirtió en una anécdota más, algo que se comentaba por unas semanas y luego se olvidaba. Pero para Stanley Ipkiss, el mundo ya no era el mismo. Había algo distinto en la forma en que despertaba cada mañana. No era miedo, tampoco era arrepentimiento. Era una especie de silencio interior que nunca antes había tenido. Durante años, su mente había estado llena de ruido, inseguridades, deseos reprimidos, fantasías de ser alguien más. Ahora, sin la máscara, todo eso seguía ahí, pero ya no gritaba. Stanley se levantaba temprano, sacaba a su perro a caminar y observaba a la gente con atención nueva. Veía gestos que antes ignoraba, pequeñas injusticias, pequeñas bondades, cosas que siempre habían estado ahí, pero que él no se permitía notar porque estaba demasiado ocupado sintiéndose pequeño. En el banco, la rutina continuaba. Papeles, clientes, firmas, pero Stanley ya no era el mismo empleado silencioso que pedía disculpas por existir. No se había vuelto arrogante ni agresivo, simplemente ocupaba su espacio. Cuando alguien intentaba aprovecharse de él, decía no. Cuando algo no era justo, lo señalaba. Y cuando cometía errores, los aceptaba sin hundirse. Eso incomodaba a algunas personas. Otras lo respetaban. Su jefe, por ejemplo, ya no sabía cómo tratarlo. Intentó presionarlo, hacerlo sentir culpable, recordarle su lugar, pero Stanley ya no tenía ese lugar. No soy invisible, pensó una vez mientras organizaba documentos. Nunca lo fui, solo me convencí de que lo era. Ese pensamiento lo acompañó durante días. Tina, por su parte, estaba reconstruyéndose. Cantar en lugares pequeños no era el sueño que había tenido de joven, pero era real. Nadie le pedía fingir. Nadie la usaba como distracción ni como herramienta. Cantaba porque quería, no porque alguien más se lo ordenara. Algunas noches, cuando el lugar estaba casi vacío, veía a Stanley sentado al fondo, escuchando con atención genuina. Eso le daba paz. Después de los conciertos, caminaban juntos sin hablar demasiado. No había prisa, no había promesas exageradas. Ambos habían aprendido lo peligroso que era idealizar. A veces pienso en él, dijo Tina una noche, refiriéndose al hombre que había sido su amante y su verdugo. Y me pregunto cómo no lo vi antes. Stanley tardó en responder. Lo viste, dijo, solo que tenías miedo de estar sola. Ella lo miró, sorprendida. ¿Eso piensas? Eso pienso de mí también, respondió él. Tina sonrió con tristeza y apretó su mano. Pero aunque la vida parecía acomodarse, algo dentro de Stanley seguía inquieto, no por la máscara, sino por lo que había sentido al usarla. Una noche soñó que caminaba por la ciudad con su rostro verde, riendo, saltando, siendo invencible. En el sueño nadie lo rechazaba, nadie lo ignoraba, y cuando despertó, su corazón latía rápido, no de terror, sino de nostalgia. Eso lo asustó más que cualquier persecución policial. No la extraño, se dijo. Extraño no tener miedo. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. La máscara no había eliminado su miedo, lo había anestesiado, y ahora, sin ella, tenía que enfrentarlo de verdad.
Durante semanas, Stanley evitó lugares que lo hacían sentir pequeño, evitó conflictos, evitó decisiones grandes, pero un día se dio cuenta de algo incómodo. Estaba empezando a esconderse otra vez, no detrás de la máscara, sino detrás de la comodidad. La revelación llegó de una forma simple. Un cliente gritándole en el banco, reclamando algo que no era culpa de Stanley. Antes Stanley habría bajado la cabeza, se habría disculpado, habría aceptado el maltrato. Esta vez no. No le voy a permitir que me hable así, dijo con calma. Si quiere ayuda, tiene que respetar. El cliente se quedó en silencio. No hubo aplausos, no hubo drama, solo respeto. Esa noche, Stanley entendió algo fundamental. El verdadero poder no era hacer lo que quisiera sin consecuencias. Era elegir quién quería ser incluso cuando tenía miedo. La máscara había sido una fantasía. Esto era real. Semanas después, Stanley recibió una carta. No tenía remitente, no tenía sello oficial, solo una frase escrita a mano. Algunas cosas nunca desaparecen, solo esperan. Stanley leyó la nota varias veces. Su primer impulso fue el pánico. Pensó en el mar, pensó en la máscara, pensó en alguien más encontrándola, pero luego respiró profundo y dobló la carta con cuidado. Si vuelve, dijo en voz baja, no será mi problema resolverla. Por primera vez se sintió realmente libre. Una tarde, caminando por la playa con Tina y su perro, Stanley se detuvo. El sol comenzaba a esconderse y el agua reflejaba tonos naranjas y violetas. Era el mismo lugar donde había encontrado la máscara por primera vez. Aquí empezó todo, dijo. Tina lo miró. Y aquí terminó. Stanley negó lentamente. No, respondió. Aquí empezó a entenderse. Se quedó mirando el horizonte. No sabía si el mundo volvería a enfrentar algo como la máscara. Tal vez sí, tal vez no. El caos siempre encontraba formas nuevas de manifestarse, pero ya no creía que la solución fuera convertirse en algo más grande que la vida. A veces solo era cuestión de no huir de ella. Stanley tomó la mano de Tina. El perro ladró suavemente. El mar siguió moviéndose, indiferente, eterno, y por primera vez desde que todo había comenzado, Stanley Ipkiss no sintió la necesidad de ser otra cosa que él mismo. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. No soy quien fui con esto, dijo, y tampoco quiero serlo. Tina tomó su mano. Me gustas así, respondió, tal como eres. Stanley sonrió, arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente, y el mundo volvió a girar. Eso fue lo primero que Stanley Ipkiss comprendió cuando comenzó a sentir esa inquietud antigua, esa presión leve en el pecho que no venía del miedo sino de la intuición. Habían pasado meses desde la noche en que arrojó la máscara al océano, meses de calma, de rutinas nuevas, de una vida que por fin parecía avanzar sin sobresaltos, pero aún así, cada vez que caminaba cerca de la costa, algo dentro de él se tensaba, como si el agua lo observara de vuelta. La ciudad había cambiado poco, las noticias hablaban de nuevos escándalos, nuevos criminales, nuevas promesas políticas. El nombre del hombre de la cara verde ya era solo un recuerdo borroso, una leyenda urbana que algunos exageraban y otros negaban. Para la mayoría había sido un episodio extraño, imposible de explicar, y por eso mismo fácil de olvidar, pero no para todos. Muy temprano una mañana, un barco pesquero regresó al puerto con menos peces de lo esperado y más inquietud de la deseada. Uno de los marineros, un hombre joven con manos curtidas y mirada cansada, había encontrado algo atrapado en sus redes. No era un pez, no era madera común, era un objeto cubierto de algas, pesado, antiguo, verde. El hombre no sabía por qué, pero en cuanto lo tocó, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Una risa breve escapó de su garganta, sin que él la provocara. Sus compañeros lo miraron raro. ¿Estás bien?, le preguntaron. Él asintió. Mintió. Esa misma noche, llevó el objeto a su pequeño departamento, cerca del puerto. Lo limpió con cuidado,
retirando la sal y el musgo. La máscara apareció completa, intacta, con esa sonrisa exagerada que parecía burlarse incluso del tiempo. «¡Qué cosa tan rara!», murmuró. No sabía nada de Stanley Ipkiss, no sabía nada de dioses antiguos ni de caos. Solo sabía que algo dentro de él despertaba al mirar esa máscara. Algo que había estado dormido durante años. Stanley tuvo un sueño esa misma noche. Soñó con agua subiendo lentamente por las paredes de su apartamento. Soñó con risas que no eran suyas. Soñó con un rostro verde reflejado en el vidrio de una ventana, observándolo sin parpadear. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, su perro ladrando a la nada. «Tranquilo», le dijo. Solo fue un sueño, pero no lo creyó del todo. Durante el desayuno, mientras Tina cantaba suavemente en la cocina y la radio murmuraba noticias irrelevantes, Stanley sintió ese viejo cosquilleo en la nuca, la sensación de que algo se había puesto en movimiento sin pedir permiso. «¿Qué te pasa?», preguntó Tina, notando su expresión. «Nada», respondió él. «Solo recuerdos». Ella lo observó con atención, pero no insistió. Ambos sabían que algunas heridas no dolían, pero tampoco desaparecían. La transformación del pescador ocurrió sin testigos. Se puso la máscara sin pensarlo demasiado, frente a un espejo roto. Al principio rió. Luego gritó, su cuerpo se dobló, sus huesos crujieron, su piel se tornó verde, pero a diferencia de Stanley, no había inocencia en su sorpresa, no había alivio, había hambre. La máscara encontró algo distinto dentro de él, frustración profunda, ira acumulada, una vida de sentirse pequeño, ignorado, reemplazable. La máscara no lo liberó, lo empujó. Cuando salió a la calle esa noche, el caos fue silencioso al principio. Un robo pequeño, una broma cruel, luego algo más grande, una pelea, un incendio accidental, risas exageradas resonando entre edificios viejos. La ciudad no lo notó de inmediato, pero Stanley sí. La noticia apareció en el periódico 2 días después, un artículo breve, casi insignificante, extraños disturbios nocturnos en el puerto. Stanley lo leyó 2 veces. La descripción era vaga, pero había detalles que le erizaron la piel. Daños absurdos, testigos confundidos, risas. «No», susurró. Tina lo vio palidecer. «¿Qué pasa?». Stanley cerró el periódico. «Creo que algo volvió». Tina no necesitó más explicación. «¿La máscara?». Él asintió. El silencio que siguió fue pesado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella finalmente. Stanley respiró hondo. «Nada», respondió. Y todo. Esa noche Stanley caminó solo por el puerto. No llevaba máscara, no llevaba armas, solo llevaba la experiencia de haber estado ahí antes. Observó desde las sombras, escuchó risas distorsionadas, vio luces parpadear sin razón, y lo vio, otro Mask, distinto, más torpe, más violento. Stanley sintió miedo, pero también claridad. «No soy responsable de detenerlo», pensó, «pero tampoco puedo fingir que no existe». Cuando el nuevo Mask desapareció entre los callejones, Stanley no lo siguió. Volvió a casa con pasos lentos, conscientes. Esa noche habló con Tina. «No puedo ser quien fui», dijo. «No puedo volver a usarla, pero tampoco puedo huir». Tina lo escuchó sin interrumpir. «Entonces no lo hagas solo», dijo. «No tienes que ser un monstruo para enfrentarte a uno». Stanley la miró, sorprendido. Por primera vez entendió que el caos no siempre se combate con fuerza. A veces se enfrenta con decisión. El nuevo Mask siguió actuando durante días, pequeños actos al principio, luego más grandes. La ciudad empezó a notar. La policía investigaba sin entender. Los rumores crecían. Stanley observaba, conectando patrones, recordando errores. No quería volver a ser alguien más, pero tampoco quería ser el hombre que mira hacia otro lado. Una noche se detuvo frente al espejo. No había máscara, solo él. «Tal vez», dijo en voz baja,
Tal vez nunca se trató de la máscara. Apagó la luz y salió. El mar seguía ahí, paciente, esperando. Las sirenas se acercaron. El caos terminó. El amanecer encontró a Stanley, Tina, su perro y su amigo en el muelle. El mar estaba tranquilo. Stanley sostuvo la máscara por última vez. No soy quien fui con esto, dijo, y tampoco quiero serlo. Tina tomó su mano. Me gustas así, respondió, tal como eres. Stanley sonrió. Arrojó la máscara al mar. El agua la tragó lentamente y el mundo volvió a girar.